Televisa presenta. Hola, buenos días. Hoy le venimos a hablar sobre Rómulo Betancourt. Mi equipo está conformado por mi persona y Jorge González. Rómulo Ernesto Betancourt Bello es reconocido como uno de los políticos más importantes de Venezuela del siglo XX. Fue un gran líder estudiantil y se manifestó en contra de la dictadura a temprana edad. En 1941 fundó junto a otros líderes el Partido Acción Democrática. Fue un periodista y presidente de Venezuela entre los años 1959 y 1964. Hijo de migrantes, nacido en Guatire el 22 de febrero de 1908, Rómulo Betancourt tuvo una agitada carrera política que trajo consigo controversia, exilios y disidencia. Sin embargo, pese a estos, muchos afirman que la democracia en Venezuela comenzó con su llegada. Pero ¿quién fue realmente Rómulo Ernesto Betancourt Bello? ¿Y cómo trasciende su legado a la historia actual de Venezuela? Este y otros puntos serán tratados a continuación. En Colombia, Barranquilla, Rómulo Betancourt y otros líderes venezolanos fundaron la agrupación revolucionaria de izquierda, el cual se constituyó como un grupo político cuyo plan era luchar contra el caudillismo militarista y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para que decidiera la suerte política del país. Poco tiempo después, el Partido Democrático Nacional, PDN. Finalmente, el 13 de septiembre de 1941, se funda Acción Democrática como partido de izquierda, el cual encabezó reuniones militares, convirtiéndose en el principal partido político venezolano, junto a COPEI. El partido actuaría por métodos democráticos y según la soberanía popular en el campo político nacional, para conducir al pueblo venezolano a la plena realización de una estructura social y económica, basada en la libertad y la justicia. Su organización se fundamenta en el principio de la democracia interna participativa y está integrada por organismos de base y de dirección, implicando la actividad de la militancia en la organización y el cumplimiento en general de las decisiones de los organismos superiores. La rendición de cuentas sobre el ejercicio del mandato partidista, la disciplina y el acatamiento de la minoría a la mayoría. La militancia comienza con reuniones en asambleas plenarias locales bajo la dirección de un comité local. El trabajo partidista lo cumplirá a través de las estructuras organizativas previstas en estos estatutos y en el reglamento de la Secretaría de Organización. Para 1948, el gobierno de Medina Angarita, los principales objetivos del nuevo gobierno eran proclamar diversos decretos de ley de emergencia, entre los cuales se pueden nombrar la instauración de una asamblea constituyente previa consulta electoral que dotará a la República de una nueva Carta Constitucional, movimiento conocido como el Trienio ADECO. El 1 de abril de 1946 se instaló por primera vez el Consejo Supremo Electoral y la nueva Constitución entró en vigencia el 5 de julio de 1947 y de esa manera se dio fecha a las primeras elecciones presidenciales. Venezuela, las cuales se llevarían a cabo en el 14 de diciembre del mismo año. Estos movimientos proporcionaban un clima de apertura democrática, sin embargo las revueltas golpistas y conspiraciones militares lograron ser sofocadas efectivamente por el gobierno. Rómulo Betancourt fue uno de los más conocidos opositores clandestinos al gomecismo, condición que le costó el desentierro del país hasta la muerte del dictador. Además es conocido como uno de los ilustres miembros de la generación del 28, la cual que tenía como objetivo original crear fondos para la construcción de la Casa del Estudiante, pero que paulativamente tomó el carácter de una protesta contra la dictadura de Gómez. Este movimiento trajo consigo el encarcelamiento de Betancourt y el grupo de dirigentes universitarios en el cuartel. Esta prisión duró solo pocos días debido a los buenos oficios de ciudadanos quienes abogaron por la libertad del grupo de estudiantes. Una de sus fuertes primicias era que la revolución contra el gomecismo no puede basarse en la obra exclusiva de la clase obrera, sino una alianza de clases. Entre 1931
En 1935 fue un miembro del Partido Comunista costarricense y fue expulsado durante los gobiernos de Eleazar López Contreras y por los siguientes gobiernos militares. En 1941 fundó el Partido Acción Democrática en conjunto a otros líderes. Se sumó al golpe de Estado político-militar del 18 de octubre de 1945. Así instauró un gobierno de transición que garantiza la constitución de diversos decretos, ley de emergencia y de elecciones libres en los venideros años. Una de las obras principales de Rómulo Betancourt fue El voto de las mujeres y los analfabetos, reducción de la edad para el voto de 21 a 18 años, la planificación del trienio ADECO en las áreas de educación, salud, electricidad, vialidad, regadío y otras, promulgación de la ley de reforma agraria, puentes e infraestructuras sobre el lago de Maracaibo y en todo el país. Como muchos partidos políticos, el Partido Acción Democrática ha sufrido muchas divisiones a lo largo de la historia, las cuales son: la primera división es la ideología. En 1960 se produjo la primera división del partido AD. Los líderes eran Domingo Alberto Rangel y Gumersindo Rodríguez. Quería darle un carácter más izquierdista al partido. Sin embargo, Rómulo Betancourt no estuvo de acuerdo con esto. La segunda división se produjo a consecuencia de la disparidad de las opiniones e intenciones de los líderes, lo que generó que se separaran en distintos colores políticos para presentarse en las elecciones. La tercera división fue la más importante de su historia y ocurrió a partir del conflicto entre Betancourt y Prieto. A pesar de que Betancourt no era candidato en ese entonces, seguía siendo el líder del partido. Se desarrollaron elecciones internas y el partido votó a favor de Prieto. La cuarta división es la más actual y reduce las elecciones nominales. El gobierno de Rómulo Betancourt fue clave en el desarrollo histórico democrático venezolano. Su gobierno marcó un hito en la historia de Venezuela, siendo el primero elegido a favor de la soberanía popular y el derecho a los ciudadanos al sufragio. Sin embargo, su gobierno fue uno de los más convulsionados de los últimos tiempos. Grupos extremistas se esforzaban por debilitar la democracia y los alzamientos militares seguían las acciones guerrilleras. Su gobierno trajo consigo importantes cambios de infraestructuras en la economía, derechos y deberes. A pesar de las fuertes recesiones económicas, el progreso fue evidente en el país. Una vez terminado su mandato, prosiguieron en las siguientes elecciones, pero su gobierno marcó un hito en la historia venezolana. Elecciones en 1958. El domingo 7 de diciembre de 1958 se efectuaron las segundas elecciones libres para la presidencia de Venezuela. Fueron también las primeras elecciones presidenciales después del periodo dictatorial de Marco Pérez Jiménez, que había interrumpido el breve ensayo democrático venezolano, que duró apenas 9 meses con el gobierno de Rómulo Gallegos. Periodo de gobierno de 1959 a 1964. Atentado. Rómulo Betancourt, que en octubre de 1945 a marzo de 1948 había presidido la Junta Revolucionaria de Gobierno, llegó a la presidencia constitucional de la República a escasos días de cumplir 52 años de edad. Venía de ganar por sufragio universal directo y secreto las elecciones convocadas para el 7 de diciembre de 1958 por la Junta de Gobierno con un porcentaje total de 49.18% a su favor para el presidente. Y por último, ruptura de relaciones con Cuba. El entonces mandatario venezolano Rómulo Betancourt anunciaría al país la ruptura de las relaciones con la isla de Cuba. El detonante de esta decisión
fue tomada el 11 de noviembre de 1961. Fue la acusación del gobierno cubano de que Venezuela actuaba bajo los dictados e en condiciones de potencias extranjeras. Betancourt había tomado esa decisión una semana antes, pero según dijo en un discurso por una cadena de televisión y radio, razones humanitarias impusieron una pausa de días en la ejecución de la medida, ya que cerca de un centenar de aislados cubanos estaban aún acobijados bajo la protección de la bandera venezolana. Hasta era necesario garantizarles la protección de otro gobierno amigo y no entregarlos indefensos a represalias de un régimen para el cual Desman y el irrespeto a la persona humana al parecer no tiene límites, dijo el mandatario venezolano en su entrevista. Hasta aquí es nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.